Buenos días a todos. Bienvenida Silvia y Fabiola. Muchísimas gracias por este espacio. Hoy en este espacio de alfabetización o educación mediática, que va a ser un tema desde el principio que vamos a hablar del concepto de alfabetización mediática y educación mediática, cómo ese concepto tiene influencia en lo que hablamos, ¿cierto? Hoy estamos aquí con Fabiola. Fabiola es periodista feminista, cuenta con un postítulo en Comunicación, Género y Derechos Humanos. Ha trabajado en medios de comunicación nacionales e internacionales. Desde el año 2015 se encarga de comunicaciones de la Corporación Humana. Por otro lado, tenemos a Silvia Bacher. Silvia es periodista, autora y gestora social, magíster en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires, autora de los libros Navegar entre Cultura y Tatuados por los Medios, además de otros libros. También es representante de América Latina y del Caribe ante la UNESCO Mil Alliance y es fundadora y líder de la asociación civil Las Otras Voces. Bienvenidas Silvia y Fabiola. Buenos días, Muchas Miguel, muchas gracias. gracias. Bueno, como les comentaba, acá estamos en este espacio sobre alfabetización mediática que desarrollamos desde el proyecto de resiliencia digital en Macaya, con foco en la plataforma de HiveMind. En esta plataforma buscamos trabajar temas para contrarrestar la desinformación, trabajar con alfabetización mediática, narrativas positivas, seguridad digital y campañas en línea. Todo esto para poder generar herramientas, conocimientos y habilidades en las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad civil como tal para una presencia y una actividad saludable y sana dentro del mundo digital. Hoy vamos a estar aquí hablando con Silvia y con Fabiola un poquito del tema de alfabetización o educación mediática y esta influencia en cómo consumimos información hoy en día y cuáles son esas herramientas necesarias para tener un mejor consumo y un consumo más saludable de información. Todo esto en miras pues a combatir la desinformación y tener una sociedad un poquito más sana en este aspecto. ¿Cierto? La idea es que podamos tener una conversación eh, ahí con algunas preguntas. Como les comentaba, bueno, primero que todo, pues vamos a tener un panel y ya al final vamos a tener un espacio donde puedan hacer preguntas. Acá en Teams van a ver un cajón arriba que dice... que está específico para preguntas, para que las dejen y al final se las podamos hacer a Silvia y a Fabiola. ¿Listo? Bueno, nada, primero que todo, pues muchísimas gracias a Silvia y a Fabiola, y a Fabiola por estar en este espacio. Ojalá sea un espacio muy fructífero y que aporte bastante a las personas que asisten. Nada, no sé si quieren hacer una pequeña introducción ustedes de por qué estamos acá, cómo estamos acá y cómo llegamos acá y quiénes son ustedes y ya podemos ir empezando. Puedo Bueno, comenzar. Siempre bueno, hablamos Silvia, siempre nosotras. estamos muy conectadas, Silvia, dale. No, bueno, comienzo para no. Bueno, ante todo, gracias a Macaya por la invitación, por de compartir algunas ideas y a través de las preguntas y respuestas de poder escuchar otros pensamientos. Y también por la posibilidad de conocer a Fabiola, que lleva adelante un trabajo sumamente interesante, con una gran trayectoria. Son espacios que nos ayudan a entender este tiempo. ¿Quién soy? Vos leíste la parte formal. Soy una pesquisadora, una buscadora de respuestas a preguntas que van cambiando muy habitualmente porque los tiempos cambian y hay que tener muy abierta la mirada. Desde hace un año y por un periodo de 2 años, soy representante de América Latina y el Caribe ante la Alianza Global de la UNESCO para la alfabetización mediática e informacional. Y eso me da la posibilidad de poder conocer apenas un poquito lo que sucede en la región, escuchar otras voces,
escuchar sus problemáticas vinculadas a estos temas, como la desinformación o las violencias de diferente orden, y la desigualdad, por supuesto, siempre con perspectiva de derechos, pero también con la voluntad profunda de identificar esas experiencias, de articularlas y darles visibilidad. De eso se trata este compromiso que tomé, que es un compromiso voluntario, digamos, devota toda la alianza, pero no es que es un trabajo honorario que llevo adelante con un grupo, un capítulo de profesionales a quienes invité a participar acompañándome en este desafío. Y trabajo mucho en estos temas desde hace muchos años, así que no quiero tomar todo el tiempo para hablar de mí, de mi historia, que después puedo comentar algo, pero quiero escuchar a Fabiola también. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Miguel. También un saludo cariñoso a Macaya por esta invitación y provocación en esta tarde, en este día, en esta mañana, desde el lugar que nos escuchen y compartan este webinar. Me parece sumamente relevante en estos tiempos de retrocesos democráticos, pero también importante de activar y de educar a la ciudadanía, poder estar conversando sobre estos temas. Yo también estoy muy contenta, Silvia, de poder compartir por fin un espacio, aunque sea en la virtualidad, y también yo siempre digo que cuando uno tiene estas instancias, es de ir y venir, ¿no? Uno siempre va aprendiendo. A mí me encantó eso que dijiste, soy buscadora, yo soy una contadora de historias, así que, bueno, podemos enlazar muy bien. Ya Miguel me Muy bien. presentaba, yo integro el equipo comunicacional de Corporación Humanas, que es un centro regional de derechos humanos y justicia de género, que además se articula con otras organizaciones en la región, como Corporación Humanas en Colombia, la organización Demus en Perú, la Coordinadora de la Mujer en Bolivia, ELA en Argentina, X en México y Humanas Ecuador, ahí tenemos las filiales, y articulamos precisamente en la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, pero también de las diversidades sexogenéricas y, por cierto, con la generosidad que también me permite mi espacio laboral de integrar otras articulaciones como la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, que formé, y estoy muy contenta también por aprendizaje de mis compañeras de Argentina, y también hace un par de meses integro la coordinación colegiada de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que también muy preocupada de estas agendas, ¿no? Sobre todo por la competencia que tienen en estas materias los medios de comunicación, pero también porque queremos propender a una ciudadanía activa. Así que muchas gracias, Miguel, Silvia y a quienes están detrás de la pantalla. Muchísimas gracias. Ya para ir empezando en el panel, yo quería empezar con una pregunta o un tema que surgió sobre todo en las reuniones preliminares a este evento, que me parece súper interesante, que también comenté un poquito en la introducción, que abre una discusión súper interesante y súper importante sobre este tema de alfabetización o educación mediática. Esa conceptualización que, por ejemplo, Silvia en un momento anterior decía, es que decir alfabetización suena como es que no sabemos nada. Hablar un poquito de esa discusión de cómo debería ser esa conceptualización de educación o alfabetización mediática me parece súper interesante, y cómo lo piensan ustedes que debería ser planteado hoy en día, sobre todo, pues digamos, desde la trayectoria que ustedes tienen y esa conversación que estábamos teniendo previamente, pero además, digamos, Fabiola, cómo lo ve también desde el enfoque de género, y cómo debería ser llevado este concepto como para sentar las bases de una discusión más grande. Tomaría la palabra en este caso Adelante. porque es un concepto con el que durante mucho tiempo estuve poco amiga, fui poco amiga, porque no me parece amigable para la comprensión cuando hablamos de alfabetización mediática e informacional, que es la denominación que le dio la UNESCO, la Media Information Literacy. Vamos a decir que literacy tiene una significación muy distinta que alfabetización en las distintas sociedades. Y para nosotros alfabetización es un término que conlleva, como decías, Miguel, a quien no sabe. Y todos sabemos algo correcto, hemos experimentado, hemos
sido atravesados cada vez más, ¿no?, por los temas vinculados a los medios de comunicación, decía Fabiola, pero hoy más que nunca también a las redes sociales, con las oportunidades que nos daban al principio, las expectativas de una democratización de la comunicación que hemos visto como poco a poco se ha ido, o rápidamente, no poco a poco, se ha ido modificando, transformando para convertirse en espacios no democráticos, en términos generales, por supuesto que existen espacios de democracia y que es importante construirlos, pero es allí también donde en las redes sociales, que finalmente termina vinculado al tema medios de comunicación, hay referentes que parecen ser poseedores de determinado saber, que en el caso del periodismo tradicional tiene un valor supuestamente también, ¿no?, en su formación, las reglas del periodismo, el desarrollo de un desafío ético. Mientras que en el tema de las redes, no necesariamente esto es así, lo hemos visto muy fuertemente en la pandemia, pero podemos verlo todo el tiempo, cuando se armaban grandes debates que tendían hacia la deslegitimación de la ciencia, por ejemplo, o de conocimientos construidos alrededor de muchos otros temas. ¿Esto no es desinformación o sí lo es? Bueno, en parte sí. ¿Y qué es entonces la alfabetización mediática e informacional? O, como decías, Miguel, la educación mediática. Para mí hablar de esto, y yo voy a dar mi mirada personal, es hablar de derechos humanos. Hablar de derechos humanos con perspectiva de género lo va a tomar, por supuesto, Fabiola, pero yo voy a decir con la mirada puesta en dos derechos específicamente, que son comunicación y educación, porque entiendo que son, y entendemos muchas personas, que son derechos que nos habilitan al ejercicio de otros derechos, nos permiten ingresar a otros derechos, porque podemos preguntar, informarnos, conocer, entender, participar. Entonces, hablamos de derechos humanos, primer punto. Segundo punto, ¿es sentarnos a mirar las pantallas y tratar de desentrañarlas? ¿Que eso sería en algún sentido la alfabetización? No. Es mirar el mundo, es salir de las pantallas, mirarlas, por supuesto, pero integrarse a un contexto. Poder mirar el mundo, poder preguntarse, cuestionarlo, interpelarlo, decía Fabiola antes, provocarlo, para poder comprenderlo y a través de la comunicación incidir y transformarlo. Y ese es el sentido que tiene la alfabetización mediática, informacional y digital, por si faltaba algo. Y digital, porque indudablemente aborda también todo ese mundo, ese entorno que está tan entramado, es en este ecosistema de medios, de redes, todo está con fronteras muy difusas. Entonces, ¿qué es la alfabetización mediática? El desafío de leer el mundo, comprenderlo, interpelarlo, para poder incidir y transformarlo. Transformarlo en el gran escenario global, imposible, y sobre todo de manera individual. Transformarlo en principio en el pequeño espacio. Y después, como vamos a hablar seguramente, en espacios colectivos. Primero los cercanos, para ir ampliándolos, decía Fabiola recién, empecé en Chile, después estuve con Argentina y hoy estoy en una red internacional. Y de eso se trata. El gran valor que tiene la denominación, desde mi punto de vista, alfabetización mediática e informacional, es que se constituyó mientras en América Latina se hablaba de comunicación y educación, de educación y medios, de educomunicación, la alfabetización mediática devino como un gran paraguas en el que mucha gente que antes no dialogaba, empieza a dialogar. Gente que no participaba porque no comprendía que estaba abordando la alfabetización mediática. No, yo trabajo en temas vinculados al entorno digital. No, yo miro las pantallas y pienso en eso. Yo soy parte de una empresa, de una plataforma, por ejemplo. Bueno, yo soy político, ¿por qué debería saber esto? Bueno, son muchos los actores, muchos los docentes y las docentes, por supuesto, academia,
quienes empiezan a integrarse en un entorno de diálogo más amplio, en un tiempo complejo, donde sin esa mirada diferente, donde es necesario encontrar puntos de encuentro, sería imposible avanzar y educar. Y educar no me refiero solamente a la educación en el sistema educativo formal, sino educar a lo largo de la vida y en múltiples entornos, desde el primero y hasta el último día de la vida y en múltiples entornos. La escuela sí, por supuesto, pero hay muchísimos, muchísimos otros, porque toda la sociedad debería ser consciente de los riesgos que traen estos nuevos entornos, también de las oportunidades, por supuesto, pero estamos hablando hoy de los riesgos para tener las herramientas para poder interpelarlo, poder actuar y poder transformarlo. Primera intervención. Voy. Gracias, Silvia. Me gusta mucho eso que bien señalas, que es comprender, incidir, interpelar para transformar. Yo comparto aquello, tú tienes mucho más conocimiento acerca de lo que es la alfabetización mediática. En Chile hablamos más de educación mediática, pero se entiende a lo que vamos, ¿no? Pero a mí me pasa que cuando entré en esta materia, entré por la violencia digital de género y entré por el derecho a la comunicación y algo faltaba en Chile y era la educación mediática, porque precisamente estábamos viendo la desinformación. Y hay una ruta que sin duda alguna, desde mi punto de vista y desde donde he activado, y escuchándote y escuchando a otras compañeras, compañeros de otros países, y que hemos ido observando, también tiene que ver con las audiencias. Tú también hablabas de las audiencias, y que el tema de la educación mediática, el tema de la desinformación, el ecosistema de medios, el ecosistema digital, las plataformas sociales, tienen un rol hoy en día sin duda alguna y que de alguna manera como audiencia debemos permear. La pregunta es cómo vamos permeando aquello, ¿no? Para avanzar precisamente o fortalecer esta educación mediática o la alfabetización mediática, que dice relación también con hacernos ciertas preguntas que son incómodas con la audiencia y reconocernos a nosotras, a nosotros y a nosotres como audiencias también. Y digo esto porque, de alguna manera, los desafíos del ecosistema de medios, pero también del ecosistema informacional y digital, como decía bien Silvia, nos invita a decirnos que somos audiencia, ¿no? Que debemos tener, de alguna manera, la capacidad de situarnos en este lugar que busca contrarrestar esa desinformación que hoy podemos develar mucho más, pero que no es competencia solo de les periodistas o quienes trabajan en las comunicaciones, sino que precisamente de una ciudadanía, porque queremos que no se democratice la desinformación, queremos democratizar precisamente el impacto que puedan tener las audiencias, las personas, la sociedad civil, las organizaciones y diferentes actores y actoras a lo largo del transcurso de la vida. Creo que educación y comunicación comulgan bastante bien y creo que es precisamente que también nosotras mismas y nosotros mismos como consumidores de contenido y buenos contenidos, y también a veces hay que decir de malos contenidos, porque podemos caer en algunos errores, se traduce en que cada vez palpamos y reconocemos de mejor manera lo que es la desinformación y el impacto en la buena gobernanza democrática de nuestro ejercicio. Ejercicio, digo, de la amplia amplitud, no solo nosotras, de tanto periodista Silvia o Miguel como activa en Macaya o quienes están aquí participando en este webinar. Y ahí el ejercicio de quienes tenemos algunas competencias o activamos en algunos espacios, organizaciones, espacios laborales, articulaciones, alianzas, etcétera, o redes, es saber cómo de alguna manera se están informando, diría yo, nuestras audiencias, más aún quienes, para el ejercicio de nuestro trabajo, tenemos que usar permanentemente como cajas de resonancia en las plataformas sociales para visibilizar también nuestro trabajo. Que hablo, me pongo desde el lugar de la sociedad civil y no desde la comunicadora. Cómo leen, cómo ven, qué escuchan, a quiénes le creen, en una donde hay tanto descrédito también por lo demás de autoridades, de partidos, de personas, al menos en Chile, de instituciones, etcétera. Y también saber, creo yo, qué contenidos circulan o qué contenido nosotros, sin poder moderar demasiado ese contenido, estamos entregando, por lo menos desde mi lugar, digo, desde Corporación Humanas,
y cómo los estamos entregando. Creo que todo eso también reditúa al rol que tiene la alfabetización digital y lo que tú bien relatabas en torno a cómo nos entrega competencias precisamente para, en tiempos tan polarizados, álgidos o de tantos malestares, no solo sociales, sino que también personales, a veces podemos incurrir en un mal uso. Por eso creería yo que la educación mediática también tiene que ver con saber hacernos esas preguntas o preguntarnos cómo sé que un contenido que veo, comparto en internet es confiable, cómo vamos haciendo esos ejercicios, y para aquello creo que hay una serie de retos, desafíos, de los cuales sin duda alguna él nos va a preguntar más adelante, pero creo que, guste o no, no podemos dejar que la mentira, el engaño, la desinformación, a gran escala, de alguna manera, se democratice, como decía, de tal forma que se establezca como, ay, no me gusta decir así, como el verdadero enemigo del periodismo en estos tiempos o de algo, pero sabemos que precisamente la comunicación social, cotidiana, la educación mediática, no en materia de quienes hablamos, nos situamos desde el espacio que ya hacía referencia, sino que también tratamos de disminuir las brechas digitales, alcanzar una mayor igualdad, accesibilidad. También, de alguna manera, debemos prever en que tenemos la voluntad de avanzar en ello, y creo que por lo menos países están dando pasos en eso, y bueno, más adelante le contaré en lo que va Chile. Así que por ahora me quedo acá para seguir articulando más preguntas y reflexiones. Buenísimo. Estás en mute, Silvia. No sé si vas a Sí, comentar. no, quería sumar un poquito a lo que estaba mencionando recién Fabiola en relación con los modos de informar, ¿no? Y también ligado a lo que yo mencionaba antes de la diferencia entre profesionales formados, con conocimientos vinculados al rastreo, al chequeo de la información, de las noticias, y también a temas éticos, ¿no? Consulta diversidad de fuentes, etc. Y en ese sentido, es un informe que tal vez muchas de las personas que nos acompañan conocen, es el informe digital del Instituto Reuters con la Universidad de Oxford, que analiza cómo se van transformando esas audiencias de las que hablaba Fabiola, y que genera bastante preocupación, porque las redes sociales ganan terreno en el consumo, no solamente de redes sociales, sino de aquellas redes sociales que son más volátiles, que tienen dan menos tiempo de análisis, que son más visuales y menos verbales, como TikTok, por ejemplo, ¿no? Y allí el ascenso de esa búsqueda es muy grande, se van corriendo los jóvenes, pero no solamente los jóvenes de los medios de comunicación, incluso de los portales, para ir a estas plataformas donde la información es mucho más leve, mucho más liviana, y donde a partir de allí, como esta particularidad o esta pandemia, como dicen las Naciones Unidas, de la desinformación, es mucho más probable que circulen los diversos discursos de odio, las diversas noticias falsas, y esto realmente, las violencias, incluido por supuesto la violencia de género, ¿no? Pero no la única. Por mencionar solo un dato, ¿no? El porcentaje de personas que entran al sitio web específico de un medio de comunicación para leer noticias ha disminuido en todo el mundo del 32 en 2018 al 22 en el 2023. Y ahí también hay un tema de desconfianza, porque claro, empieza a generarse una desconfianza de la ciudadanía, porque en definitiva estamos hablando, y yo hubiera querido empezar hablando de ahí, pero bueno, siempre me apasiono y hablo de muchos temas. La ciudadanía debería tomar conciencia de esto, y ahí es donde entra la alfabetización mediática, ¿no? En el mismo informe nos dice que esto es especialmente significativo entre las y los jóvenes menores de 24 años, que muestran una conexión debilitada con las web y aplicaciones de noticias de las marcas periodísticas. Solo un 24% de ellos accedió a la información acudiendo directamente a la web o aplicación de un medio de comunicación durante una semana en el 2023, frente a un 52% de la población mayor de 35 años. Y ahí hay un tema sumamente importante, porque
no es, por supuesto, es comprender, es pensar, es participar, pero es tener las herramientas para ejercer una ciudadanía plena, para decir, esto que me dicen, ¿cómo lo contextualizo? ¿Quiénes son las fuentes? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo lo pienso y cómo actúo y elijo? Es un año en el que hay 80 países que van a elecciones, hay 6 países en América Latina, lo que mencionaba Fabiola antes de la importancia de las democracias, ¿no? Y en este sentido de la derecha, el avance de las derechas, las campañas de fake news en vinculación con las redes sociales y la política son enormes y nos ponen en una tensión muy fuerte aquellas personas que nos preocupa pensar y trabajar estos temas para poder formarnos y formar a otras personas, a otras comunidades, sobre todo las más vulnerables, que son quienes menos acceso tienen. En este caso hay muchísima desinformación por parte de la ciudadanía en general, ¿no? Pero en el caso de las comunidades vulnerables, las comunidades indígenas, indudablemente es muchísimo mayor, porque también sobre ellos se ejercen determinados aspectos que tienen que ver con el desprestigio, el estereotipo, el hablar por ellos, en contar historias. Decía Fabiola, bueno, ¿cuánta gente hay que cuenta la historia de el otro porque el otro no tiene posibilidades? Claro que tiene posibilidades, hay que generar las condiciones para que eso suceda. Mil gracias, Silvia. Y esta discusión me da paso a muchísimos temas, pero en primer lugar quería pasar a preguntarle a Fabiola un poquito sobre esa, como en parte, contextualización de la situación actual de cómo se está viviendo, pero también la importancia de la alfabetización mediática y cómo esta alfabetización mediática, acompañada de unas narrativas positivas y una construcción de narrativas que tengan un valor fuerte, cómo aportan o han empezado a aportar tanto pues a este contexto que estamos viviendo en términos pues un poquito más llevado a un enfoque de género. ¿Tú cómo lo has visto en la región, tanto con las alianzas que tienes como dentro de Corporación Humanas, que creo que es súper importante, es un tema súper interesante también? Que va también llevado un poquito a lo que estaba hablando Silvia, de los diferentes grupos en la sociedad y cómo se comunican o cómo se están interactuando con la información y ese consumo de información, pero además de eso, cómo se están expresando, y eso ayuda también pues a esta combatir la desinformación, que creo que es súper importante. Sí, gracias Miguel. Es una tremenda pregunta, pero no menos interesante, que yo creo que está en construcción permanente de qué vamos haciendo y la importancia precisamente para cambiar las narrativas, transitar en las narrativas positivas que siempre nos pregunta, ¿qué es la narrativa positiva? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, es tratar de hacer el ejercicio de poder ocupar de mejor manera los mensajes, pero ahí diría que desde Corporación Humanas y un poco lo que he estado mirando en la región y particularmente en Chile, ya tenemos como el diagnóstico común y Silvia lo ha explicado bastante bien sobre la alfabetización mediática que nos permite precisamente tener audiencias más y mejor informadas, ¿no? Una ciudadanía informada también, por cierto, con las herramientas que son necesarias, que se pueden ir entregando, compartiendo desde la comunidad, como bien señalaba, de la toma de conciencia, fortaleciendo a otras personas, formando a otras personas también. Creo que es muy relevante. Y también porque eso permite poner hoy en día cuestionar ciertas noticias o ciertas informaciones y estos bulos que conforman la mentira que se hace viral finalmente, ¿no? Y que circulan en las plataformas sociales de manera indiscriminada y también en las propias aplicaciones de mensajería, diría yo, porque efectivamente nos llega un mensaje, el titular nos queda, no desplegamos la información completa, repetimos, mandamos, donde no hay una rigurosidad acerca de lo que estamos compartiendo muchas veces. Suele ser una trampa, sobre todo cuando vienen de grupos que una identifica como de amigas, de grupos de entornos conocidos, pero de repente una frase nos engancha desde la emocionalidad y no la racionalidad y nos hace que hagamos esta operación de circular sin estar viendo qué es lo que estamos compartiendo, etc. Entonces también le pondría foco a lo que pasa con estas mensajerías que es algo que usamos diariamente, en lo cotidiano.
Y yo diría que el impacto de la desinformación de género en línea se ha convertido, y eso lo dice también la UNESCO, ¿no? En una forma bastante generalizada y perniciosa de censura de género también, precisamente porque habitan los sesgos de género, habita la discriminación, por tanto terminan desinformando y afectando no solo a las mujeres, sino que a los grupos de especial protección. Y hay una táctica, y hay una táctica que es trabajada, que predomina en la violencia de género en línea. Y bueno, ya UNESCO decía, aquí me apunté un datito, que esto fue, si no me equivoco, en el 2020, me puede corregir Silvia ahí, junto con el Centro Internacional de Periodistas, que señalaba que el 73%, por lo menos de las periodistas, voy a hablar de periodistas esta vez, encuestadas, habían experimentado violencia en línea, y una de cada 5, creo, si no me equivoco, había sido atacada o abusada fuera de línea en relación con la violencia en línea. Es decir, que también está producto de la desinformación se genera violencia online y violencia offline. O sea, también hay un relato quizá en menos nivel, porque ahora abunda, ¿sí? Y también estamos en contextos muy polarizados a partir de los escenarios que describía Silvia, de las democracias, de las elecciones, de que ahí circulan las campañas también. Entonces hay que estar con un permanente fact-checking de alguna manera. Entonces creo que de acuerdo a lo que se arrojó acá, la Comisión Asesora de Desinformación, que tiene un capítulo de violencia de género, el impacto y precisamente el rol que tendrían que tener distintos actores para transformar las narrativas y contrarrestar la desinformación y los discursos de odio, señalaba en su análisis, que fue entregado en marzo de este año, en 2 documentos que se hace, donde se entregan recomendaciones precisamente para levantar una política de alfabetización digital, anunciada en el mes de mayo por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, para partir desde la primera infancia con los colegios, señalaba que la integración de la perspectiva en el análisis de la desinformación es clave, porque de alguna manera en la práctica tiene un efecto silenciador que ya conocemos, lo ha dicho la propia relatora especial de la libertad de expresión de las Naciones Unidas, Irene Khan, autocensurador, por cierto, o en la decisión también de retirarse o alejarse del debate público de las mujeres principalmente, pero también de otras actoras y actores, ¿no? Y también dejar de ser líderes de opinión, de comentar, de cerrar sus cuentas. Casos hay muchos para documentar. Entonces, por eso es tan importante en lo que decía Silvia, de generar campañas de sensibilización en torno a lo que son estas campañas de desinformación. ¿Cómo le hacemos el juego para salir como ganando de alguna manera? Que la pelota esté de este lado de la cancha y no del otro. Y con relación a esto, hay una encuesta preliminar que también hizo Fundación Multitudes, que es muy chiquitita, la hizo el 2022, que señalaba que el 65% de mujeres activistas en Chile señalaba que se abstendrían de moderar contenidos en plataformas sociales, que se restarían de participar en la esfera pública frente a la amenaza precisamente de ser víctimas de desinformación de género. Y esto se complementa con un estudio que sacamos en Corporación Humana, que era Hacer Política en Twitter, que lo hicimos en el contexto del primer proceso constitucional para ver cómo estaban los sesgos de género instalados con la población migrante, con las mujeres migrantes, afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres de la diversidad sexual, feminista, científica. Entonces, bueno, el relato común era que efectivamente ninguna, por no ser abogada, por tener otros, por acuerpar otras insignias, no tenían capacidad, por ejemplo, de estar participando en un proceso tan importante para Chile. Bueno, eso se desmintió obviamente porque ahí las profesionales hicieron lo suyo, más allá de los resultados que se habían tenido. Entonces, ¿cómo se instala? Precisamente a partir de la desinformación de personas que no se conocen, mentira, a veces con intención y otra con la misinformation, que tiene menos intención, pero es una producción de información que es engañosa, ¿no? Falsa, engañosa, que busca alguna hacer más daño, otra menos daño. Pero ahí yo diría que, y mirando más el contexto regional, creo que me parece bien una declaración que sacó la Convención Belén do Pará en torno a una ley modelo que se está trabajando precisamente para contrarrestar la desinformación y la violencia digital de género,
que se da por los medios de comunicación, efectivamente, para ver qué se puede hacer en aquello. Me parece que también los órganos, sobre todo desde el enfoque de derechos humanos que estamos hablando acá, en la perspectiva de género, es importante también que otros órganos hagan el llamado de atención a los estados, a los gobiernos, para efectivamente se hagan parte, que no seamos solo la organización de la sociedad civil organizada, o quienes estudiamos estos temas, o si la que lleva tanto tiempo documentando, registrando esta materia, que también sean otras actoras las que también puedan hacerse cargo de lo que está pasando con la desinformación y el impacto que puede tener en las vidas, ¿no? Y ahí una serie de recomendaciones de narraciones, de narrativas positivas. Es decir, yo creo que hay que hablar de aquello que es posible de hacer a nuestro favor, como decía. Por ejemplo, no sé, pienso siempre en la narrativa positiva. De la solución, hablemos de la solución y no de los problemas. Desde la amenaza saquemos la oportunidad. Dejemos de ser víctimas para ser ciudadanas, seres humanas. Narrar desde la alegría, desde la confianza, desde la abundancia y no desde este miedo que finalmente nos paraliza. Entonces, ¿y qué nos hace? Dejar de habitar un espacio que también debe ser democrático y debe ser amigable de habitar. Creo que hay muchas otras cosas que podemos decir de cómo vamos transitando estas narrativas positivas en virtud de este fenómeno de la desinformación del cual no nos podemos obviar. Pero insisto en que hay que educar, capacitar, sensibilizar e integrar como a la comunidad completa, hacer un trabajo comunitario en torno a esto. No quiero ser muy larga. Gracias, Fabiola. Bueno, dale, adelante. No, yo iba a retomar un poco la idea de Fabiola de exigir a los gobiernos que tomen el tema y que garanticen la formación, por un lado, pero también otras medidas que tiene que tomar, entendiendo que lo que sucede a pasos agigantados. No es que puede hacer cualquier cosa la política pública, pero tiene que mirar qué es lo que está sucediendo y tiene que actuar en consecuencia. Y para poder actuar tiene que formarse. Y lo que nos pasa muchas veces, yo creo que en el mundo, pero voy a hablar de la región, es que aquellas personas que llegan a lugares de poder llegan más por acuerdo que por conocimiento, por saberes, y no necesariamente tienen a su lado asesores y asesoras que puedan orientar esta regulación. Leía recién un informe de Flavia Costa, una reconocida profesora universitaria de Argentina, que decía cuáles son los desafíos, ¿no? Desafíos son diseñar estrategias de desarrollo, implementación, regulación y control de riesgos de sistemas de inteligencia artificial que hoy viene a complejizar absolutamente este debate que estamos teniendo aquí o esta conversación que estamos teniendo aquí y que no podemos ignorar. Porque si hasta ahora las fake news estaban a la orden del día, ya lo veíamos en el 2020, hoy con la inteligencia artificial generativa, esa desinformación crece a pasos agigantados. Entonces hay una responsabilidad, primero, de las empresas, las plataformas, digamos, ¿no? De tener convenciones éticas, acuerdos éticos, tener autocontrol, autorregulación. Pero como esto nunca termina de suceder, porque hay otros intereses que atraviesan esto, entonces ahí tienen que estar los gobiernos, las regiones. Las redes sociales, la inteligencia artificial generativa como el ChatGPT no tienen fronteras. Entonces, es un país, pero no es solamente un país. Podríamos hablar de una región, al menos como lo está haciendo Europa, para pensar legislaciones que regulen esto, que ponen en riesgo nuestros datos. Bueno, saben ustedes que se llama el petróleo del siglo XXI, son nuestros datos, que somos vendidos y revendidos y no somos conscientes de todo esto desde la primera infancia y que con esta inteligencia artificial generativa que puede tener impactos positivos, por supuesto que sí, en todos los órdenes de la vida, en salud es impresionante, pero esos mismos datos en las manos equivocadas pueden ser particularmente o enormemente perjudiciales para la persona y para las sociedades. Entonces me parece que ahí es
por supuesto, la ciudadanía reclamando, pero también la conciencia de los gobiernos, con una ciudadanía activa, pero también con un compromiso de la política pública de hacerse cargo de cuidar a las y los ciudadanos. Yo me había notado como uno de los temas principales que quería tocar, que lo voy a mencionar, porque la verdad que todo es tan interesante que uno lo que quiere es continuar en la línea de la charla. O sea, este es un tiempo que quizás es el mismo de siempre, en el cual nadie va a cambiar nada solo. Nadie va a cambiar nada sola. Necesitamos comprenderlo colectivamente, asociarnos con gente que piense distinto, que venga de otras orientaciones, en todos los espacios, en las escuelas. La docente, el docente, a diferencia de lo que sucedía hace 20 años atrás, donde tenía mucho más claro cuál era su función, su responsabilidad y sus saberes. Hoy tiene que volver a nutrirse de esas miradas y no puede hacerlo en soledad. Estas redes de docentes que se conforman, redes de docentes con académicos, con muy distintos actores y, por supuesto, fundamentalmente con la voz de las y los jóvenes. Sin eso no vamos a ningún lado. Primero porque comprenden mucho mejor que nosotros mucho lo que pasa, pero a la vez también porque meten mucho más la pata, como decía Fabiola antes, porque creen que comprenden cuando les faltan herramientas que los ayuden a pensar, a identificar cuáles son estas medias verdades que ni siquiera entran en la fake news, terminan siéndolo, pero son estas medias verdades que circulan todo el tiempo, que antes también existían, pero que hoy, con todo este andamiaje, se potencia y tienen la posibilidad de dañar muchísimo a las sociedades, ¿no? Y como decíamos, a los grupos más minoritarios, vulnerables, generando movimientos muy nocivos y tóxicos. Sí, yo solo quiero agregar algo muy pequeñito, Miguel, porque me parece que Silvia da en el punto sobre lo que decía y que me secunda en el rol de los gobiernos, ¿no? Para generar políticas públicas o para estar mirando, porque esto no solo va a ser responsabilidad de la sociedad civil, pero también diría que para llevar a efecto todo eso necesitamos financiamiento e investigación sobre lo que es el fenómeno de la desinformación, porque necesitamos financiar trabajos. Pero eso es política pública también. Claro, pero esos recursos de alguna manera se los tenemos que pedir al gobierno. Entonces creo que el financiamiento también es importante, solo como complemento a lo que señalaba Silvia. Así que eso me quedo. Claro, pero eso para mí eso es política pública. Gobiernos que comprenden que sin investigación no es posible tomar decisiones de política pública que sean, que tengan una mirada sustentada en información y datos. No me parece, yo creo, ¿no? Sí, que tenga cimientos claros dentro de la sociedad y su constructo social de cómo se está moviendo la sociedad, no simplemente en las esferas políticas y de influencia. Tal cual. Exactamente. Ya, para ir cerrando, yo pues les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas ahí en la caja de P y R, preguntas y respuestas o Q&A, ahí las pueden dejar y ahorita se las hacemos a Silvia y a Fabiola. Ya para ir cerrando, pues quería preguntarles un poquito, Fabiola dejó un concepto que me pareció súper interesante y es el de desdemocratizar la desinformación y cómo la alfabetización es una de esas grandes herramientas que ayuda a desdemocratizar la información. ¿Cuáles ustedes han visto pues, en sus campos y en sus organizaciones y en su día a día? ¿Cuáles han sido esas herramientas que ustedes han visto que pueden empezar a funcionar para mover y como empezar una cadena de dominós, por así decirlo, que ayude a mover la bola en términos de alfabetización mediática y de desdemocratizar la desinformación, como decía Fabiola? ¿Voy? ¿Querés que empiece? ¿No? Ay, otra vez. Voy cortito para que hagamos un ping-pong en virtud del tiempo. Yo creo que tenemos más preguntas que respuestas, pero ya hemos esbozado algunas. Pero yo creo que es importante ir generando estas narrativas positivas. Creo que hay que hacer el esfuerzo. ¿Cómo podemos contar de manera novedosa? Yo ya lo decía un poco antes, esperanzadora y también atractiva nuestras acciones colectivas. Creo que hoy más que nunca debemos volcarnos a lo colectivo, y lo colectivo significa
esa articulación a la que hacía mención Silvia entre docencia, investigadores, periodistas, sociedad civil, la ciudadanía de a pie, entre otras, ¿no? Cómo se relacionan también esos modos en los que contamos nuestras luchas, trabajos, avance, etcétera, con el impacto de nuestras luchas en sí mismas, ¿no? Y eso nos va a permitir ir dando pasos para que la desinformación no tome más cancha de la que tiene, ¿no? También veo que en esto siempre yo trato de ver, como en la narrativa positiva, trato de ver de que en lo malo hay una oportunidad y una posibilidad cierta de crear nuevas conversaciones y narrativas que permitan invitar a sortear esas polaridades que van propiciando estos mensajes de odio, de violencias online y offline. Hay que elaborar, construir estrategias también colectivas, globales o articuladas con quienes podamos promoverlo, que permitan de alguna manera recuperar esos espacios que uno ha sentido como que se pierden y contribuir a revertir estos efectos negativos de estos discursos, ¿no? Promoviendo un cambio narrativo que contribuya a la transformación de la que hablaba al principio Silvia, cultural, social, política, etcétera, que está enmarcada en los estándares de derechos humanos y apuntar, en lo personal, hago insistencia en esto, a una narrativa de la inteligencia colectiva, insisto en eso, y la esperanza, porque si algo que uno aprendió en el último tiempo es también a partir de la crisis sanitaria, es comunicar desde un paradigma desde los derechos humanos, pero también desde la esperanza. Porque a veces la esperanza la vemos, ay, ¿cómo vas a estar hablando de esperanza? No, hablamos de esperanza, pongámoslo en positivo, pongámoslo como apropiémonos de ciertos conceptos que a veces se los terminan llevando otras y otros, ¿no? Contra la narrativa esa de la resignación y la catástrofe y la desinformación. Y creo que tips hay varios que se pueden encontrar. Ahí yo les puedo dejar después un link donde pueden encontrar información. También la tiene Miguel, ahí Heitman también la tiene colgada, donde se pueden encontrar otros elementos. Y yo llamo a que aguantemos, porque sé que la emocionalidad nos embarga de repente, hagamos un stop para chequear y después compartamos lo que encontremos que sea necesario. Esperanza, decía Paulo Freire, pero no la esperanza que va a llegar, sino la esperanza que tenemos adentro nuestro. Y que él decía, no voy a decir, ven esperanza a mí, te espero porque ese será el mundo. No, es la esperanza que nos moviliza, que nos hace seguir adelante, que nace desde adentro y que va construyendo un colectivo. Me parece que esa es la esperanza a la que apunta Fabiola con la narrativa positiva. Me parece excelente todo lo que tiene que ver con esta mirada del periodismo de soluciones. Desde mi mirada más territorial, sugeriría como estrategias más concretas, no territorial, para llevar adelante modos de identificar, de estar alerta en términos de desinformación específicamente, de noticias falsas, es recurrir primero a saber que existen muchísimas páginas, nada, por dar solamente una, es Chequeado, que es sumamente conocida, todo el trabajo que hace el grupo de Verazmente, del que Miguel podría dar una mínima reseña, que yo creo es un ejemplo perfecto de lo que debe hacerse, de esto que veníamos hablando. No es un trabajo en soledad, es un trabajo articulado, es un trabajo donde hay que dejar de lado los egos para poder construir de manera colectiva, positiva, e identificando esos puntos. Entonces, bueno, ahí hay 11 organizaciones que trabajan en el tema. Más que esos datos no puedo decir, pero sí decir una cosa, que estamos empezando, aunque hayan pasado 10 años, 20 años, estamos empezando y entonces hay oportunidad para que todas las personas desarrollen nuevas oportunidades, nuevas estrategias, nuevos caminos, aplicaciones, juegos de mesa, juegos de palabras, juegos de búsqueda, juegos de todo tipo, hacer de la desinformación para que sea tomada por la ciudadanía, por toda la ciudadanía, reitero, no solamente por la infancia y la adolescencia, que por supuesto que sí, pero entender
que es algo que parece tan difícil, y lo es sin duda, pero que existen herramientas construidas que nos ayudan, pero siempre suma muchísimo y muchísimo más la experimentación propia en cada grupo, en cada grupo escolar, en cada grupo de adultos mayores, incluso en esto que mencionábamos de académicos, de políticos. Bueno, ¿qué se puede desarrollar nuevo, no? Y ahí incluso articular, ¿no? Si va a ser docentes, académicos y estudiantes, seguramente van a aparecer herramientas interesantes, novedosas y frescas. ¿Qué es lo que hace falta para luchar en el cotidiano con esta pandemia tan grande que pone en riesgo las democracias, la calidad al menos de las democracias? Muchísimas gracias. Bueno, ya para ir cerrando, tenemos una pregunta del público. Antes de seguir con ella, en esta misma cajón de preguntas y respuestas van a encontrar el link a las otras voces, a Corporación Humanas, a HiveMind, que es una plataforma que aporta a todos estos temas de alfabetización mediática, educación mediática, campañas en línea, contrarrestar la desinformación y todo esto para que le saquen todo el provecho. Igual ahí también van a encontrar contenido, por ejemplo, de Corporación Humanas y van a encontrar aún más en sus propios portales para poder seguir trabajando este tema que es un tema de nunca acabar y no podemos bajar los brazos en ningún momento. Em, bueno, por otro lado, aquí también en este cajón de preguntas y respuestas les dejamos un formulario. Nos interesa mucho saber ustedes qué piensan, cómo les pareció este espacio, qué les gustó, qué no les gustó, buenos comentarios, malos comentarios, para nosotros poder seguir trabajando y trayéndoles espacios que valgan la pena, para que porfa nos ayuden llenándolo y así pues cada vez mejorar para ustedes. Tenemos una pregunta de Javier Sainz, que dice, ¿cómo hacer alfabetización mediática, comunicacional, algorítmica, tecnológica cuando Internet no llega a todas las ciudades? Cuando llega, no todos pueden ver lo mismo. Tenemos un gran déficit en desarrollo del lenguaje y con ello la construcción del pensamiento, las capacidades y análisis de refinamiento del pensamiento. Hay una enorme brecha cognitiva. No hay autocrítica de los medios que han privilegiado calidad sobre negocio. Las tradicionales mecanismos de participación ciudadana se han desvirtuado. No se respetan los derechos culturales desde la primera infancia. Esa es la pregunta de Javier. Es una pregunta muy carnuda, muy gruesa. Sí, yo creo que nos daría un abrebocas para 4 o 5 webinars más. No sé cuál de ustedes quiere empezar respondiendo. A mí me gustaría decir que no fue dicha la palabra desigualdad, pero fue mencionada de otros modos. Habitamos el continente, la región con mayor desigualdad en muchísimos aspectos, en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de conectividad y en temas de acceso al uso significativo de los dispositivos, que de alguna manera es lo que nos comenta Javier Sáenz-Core, ¿no? O sea, primero, ¿hay desigualdad en la conectividad? Sí, la conectividad es un derecho humano, no se cumple, muy bien, política pública. Segundo, acceso a la tecnología. ¿Es un derecho? Sí, es un derecho, no se cumple para todos de la misma manera, es verdad. Ahora, en la década del 2000, en América Latina, empezaron a distribuirse dispositivos en las escuelas de prácticamente todos los países de la región, porque eso era lo que indicaban organismos como la UNESCO, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, que decían, hay que brindar la tecnología. Realmente el efecto, yo creo que en alguna medida fue negativo. No porque no haya que entregarlas, por supuesto que sí. Pero yo decía, ¿por qué en la escuela? Si se les entrega y nadie formó a esa docencia para que pueda trabajar esos dispositivos con un uso, dándoles un uso significativo, que les permita a la docencia y al estudiantado
poder comprender cuáles son las oportunidades que se esconden allá adentro. Como hoy se habla de los prompts, ¿no? Esta capacidad de preguntar. Y eso, por supuesto, reitero, las políticas públicas tienen que garantizar que las escuelas en todos los niveles garanticen conectividad, equipamiento. Ahora, tiene un compromiso que incluso es superador, porque eso no se lo va a dar nadie más que la escuela, que es enseñar, por eso yo decía al principio, empezar a leer el mundo, poder preguntar, poder escribir el prompt para lo que nos viene del otro lado, lo que nos viene de esas pantallas como respuesta, dé respuesta a lo que preguntemos y nos sea útil, nos permita cambiar nuestra vida y la vida de quienes están alrededor nuestro. Yo creo que la desigualdad es un gran problema, no creo, estoy convencida, y no soy la única, claramente, que la desigualdad es un enorme problema, pero eso, como dijeron ustedes, no nos permite bajar los brazos y hay que trabajar fuertemente, porque una cosa, Javier, podemos no tener teléfono, podemos no tener acceso a Internet y sin embargo estamos atravesadas por la tecnología, por la inteligencia artificial. En todos los espacios de tu vida hay algo que está atravesado por inteligencia artificial. Hay algo que te está leyendo, aunque vos creas que no. Entonces, la educación en ese sentido es igualadora. Y en América Latina lo ha sido y tiene que seguir siéndolo. Ahora, hay un compromiso también de la política pública de formar mucho mejor y de avanzada a la docencia en los distintos niveles, abriendo debate, experimentando. Lo han hecho, y ese es el valor de América Latina, redes de docentes durante la pandemia, cuando nadie les decía nada. Y no todos, bueno, redes de docentes se conectaban para ver cómo cambiar las cosas, cómo transformarlas. Y yo creo que es cierto, gran parte o todo lo que dijo, no leí en detalle todo, pero sí la idea de lo que decía Javier, hay que seguir trabajando más allá de eso en educar para poder leer, comprender, interpelar, incidir y transformar. Y eso, por supuesto, reitero, interconectividad y tecnología son derechos. Ahora, lo otro también lo es. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar, Javier, a lo que decía muy bien y muy claramente Silvia. Creo que tiene que ser política pública. La conectividad, el acceso a la información, en toda su expresión, es un derecho humano. Por cierto, creo que hay muchos países que están propendiendo a disminuir la brecha digital, de que haya un mayor acceso, haya conectividad. Creo que la pandemia es un fiel reflejo de que efectivamente lo que vivimos distintos países del mundo en torno a las posibilidades de acceder a la tecnología y obviamente, y concuerdo con Silvia, que la red de docentes que hubo a nivel global, diría yo, se preocupó precisamente de acercarlo. Por lo tanto, es un llamado de atención nuevamente a los gobiernos, a generar las políticas públicas, a que también la sociedad civil se movilice en torno a esa exigencia, porque sin duda alguna es materia de derechos humanos y así lo han dicho distintas recomendaciones, lo dicen distintos informes nacionales de otros países. Por lo tanto, creo que hay que echar mano, seguir haciendo esa incidencia para transformar y precisamente para buscar también de alguna forma cómo podemos llegar a seguir estando conectadas, conectados, conectadas y no de perder de vista más allá de esta desconexión o estas brechas que existen, en que tenemos un fenómeno que también tenemos que seguir de alguna forma teniendo a la vista y viendo cómo vamos contrarrestando aquello, para que de alguna forma todas y todos seamos partícipes de los cambios y las transformaciones culturales que hoy se requieren en un amplio espectro, incluyendo lo que bien relataba Javier en su contundente pregunta. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes, especial gracias a Silvia y a Fabiola por este espacio. Como hablamos al principio, esto es casi que un abrebocas de todo lo que se tiene que hablar. Esto tiene mucha tela por cortar. Eh, y la verdad es, como decía yo, no se pueden bajar los brazos y se tiene que seguir trabajando. Acá tienen a dos mujeres muy tesas que pueden buscar sus trabajos y ahí poder seguir instruyéndose y seguir creciendo. De la misma manera, en la plataforma HiveMind van a encontrar herramientas que pueden utilizar para seguir trabajando en esto. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por este espacio y este tiempo.
les recomiendo, por favor, llenar la encuesta que les comenté ahorita para poder saber cómo les parecen estos espacios y seguir mejorando. Y nada, muchísimas gracias y que todos tengan un feliz día. Muchísimas gracias y gracias a quienes nos acompañaron también, ¿no? Esperamos sus Claro. comentarios en las redes, que también es fácil Sí. encontrar. Sí, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Silvia. Les dejo un abrazo grande desde este Chile frío. Y nada, muy contenta de haber estado en este espacio y haber compartido con quienes se sumaron a este webinar y para quienes se puedan sumar después y verlo tranquilamente y comentar y dejar sus aportes, porque esto es de ida y vuelta, como digo. Así que muchas gracias y lindo día. Gracias. Mil gracias. Chao. Chao.